Hey, ¿qué hay, viajeros? Continuando con la tier list actual del juego, hoy día llegaremos hasta los personajes de la colaboración de Nier Automata, ya que estos fueron los últimos en llegar hasta el mes de marzo. Antes de comenzar, he de mencionar que el presente vídeo está hecho en base a mi opinión con el fin que puedan priorizar e invocar ciertos personajes de las primeras tiers, ya que como sabrán, las gemas son escasas en el juego. En primer lugar, comenzaremos con los tier SS. Dentro de este rango tenemos a Ei-Tu. A ella se le considera tier SS debido a que cuenta con las mejores habilidades que puedes incluir en un carry de ataque físico, ya que cuenta con acceso a 3 tipos de armas distintas, tales como espada, hacha y daga, por lo que sería como tener 3 personajes en uno solo. Con respecto a sus ataques de espada, hacha y daga, cuenta con una habilidad con el cual puede atacar hasta 3 veces consecutivas hacia un rival. Y además de ello, dispone de un ataque hacia un enemigo de gran potencia. Por un lado, en este caso del ataque de daga de gran potencia, este tiene el efecto secundario de que puede reducir la defensa física del rival durante 2 turnos. Por otro lado, en el caso del ataque de espada de gran potencia hacia un enemigo, este tiene un efecto secundario de que puede reducir la defensa física del rival durante 2 turnos. Y por otro lado, en el caso del ataque de espada de gran potencia, este tiene el efecto secundario de que puede reducir la velocidad del rival durante 2 turnos. En cambio, en el caso del ataque de hacha de gran potencia hacia un enemigo, no cuenta con ningún efecto adicional, pero su potencia de daño es mayor al de los demás. Ahora, si piensas que te falta daño, tienes disponible su habilidad de Berserk, el cual hace que aumente su ataque físico, su crítico y su velocidad, por un total de 9 turnos a lo mucho. Con esta habilidad podremos hacer que Ei-Tu pueda causar más daño al rival, pero no todo tiene buena pinta, ya que esta skill tiene el efecto secundario de que le quitará un 40% de HP máximo de vida a Ei-Tu en cada turno, mientras dure el modo Berserk. Por el lado de sus pasivas, ella cuenta con 2 de las mejores habilidades que puede poseer. La primera consiste en que ella puede sobrevivir con 1 de HP a cualquier golpe que reciba. Debido a esto podrás aguantar muy bien los golpes críticos del rival, incluso podrás sobrevivir con 1 de HP mientras dure el efecto del modo Berserk. Y la segunda pasiva consiste en que ella puede usar cualquier habilidad 2 veces de forma seguida, sin la necesidad de consumir SP. Pero para esto tendrías que estar en el modo Berserk. Así que con esto podemos atacar hasta un máximo de 6 veces seguidas por turno si usamos los ataques por 3 de espada, hacha o daga, o como también podremos atacar 2 veces de forma seguida con sus ataques de gran potencia hacia un enemigo. Después tenemos los tier S+. En este caso tenemos a 2B. A ella se le considera tier S+, ya que dispone de muy buenas estadísticas, tales como su ataque físico y su velocidad, y además de ello dispone de un gran repertorio de habilidades, tanto individuales como en área, los cuales nos servirán de mucho durante la batalla. Con respecto a sus ataques físicos, tiene acceso a espada y hacha, por lo que sería casi parecida a Ei-Tu en este aspecto. Estas tienen la capacidad de atacar hasta 3 veces de forma consecutiva a un rival, y como han de suponer, también dispone de su ataque de gran potencia de dichas armas. Por un lado, en el caso de su ataque de espada de gran potencia, tiene el efecto secundario que al usar 4 cargas siempre te va a garantizar el crítico. Por otro lado, en el caso del ataque de hacha de gran potencia hacia un enemigo, también cuenta con el efecto secundario que al usar 4 cargas también siempre nos va a garantizar el ataque crítico al rival. Aparte de ello, dispone de otras habilidades como la capacidad de evadir ataques físicos, la de aumentar las defensas físicas de todo el equipo, como también la de regeneración de SP, y además de quitarnos algún estado alterado. Y por el lado de sus ataques mágicos, tiene la capacidad de atacar al rival hasta 2 veces consecutivas con su ataque de oscuridad,
el cual tiene el efecto secundario de reducirle las defensas físicas del rival durante 2 turnos. Aparte de ello, dispone de un ataque de fuego por 3 en área, el cual siempre reduce los escudos del rival, pero hacen que tu B se quede con solo 1 de HP. Por el lado de sus pasivas, una de ellas tiene la capacidad de poder evadir los ataques del rival. En el caso que lo haga, ella ganaría un BP, así que podremos usar habilidades cargadas con ella de forma consecutiva, sin problema. Con respecto a su segunda pasiva, esta genera que aumente su ataque crítico en un 30%, así que podremos causarle más daño al rival durante los primeros turnos. Después tenemos a los Tier S. En este caso tenemos a Ludai. Ella se encuentra en este rango debido a que es una buena DPS de ataque con lanza, por lo que podrás romper una gran cantidad de escudos del rival de forma rápida, y además podrás generar una gran cantidad de daño. Una de sus habilidades que ella posee es la de atacar a un rival hasta 4 veces seguidas. Actualmente esta es una de las mejores habilidades que puede tener un mercader, ya que te ayudará a reducir una gran cantidad de escudos del rival en un solo turno. También dispone de un ataque de lanza de gran potencia hacia un enemigo, el cual tiene el efecto secundario de poder recuperar vida, así que en el caso que Ludai se encuentre con poca HP, podrá recuperar casi toda su vida sin problemas. Después de ello, ella dispone de una lluvia de lanzas en área, los cuales empezarán a caer a partir del siguiente turno. Estas empezarán a caer desde el cielo, en base a la cantidad de cargas que hayamos usado. Es decir, si usamos 4 cargas, durante los próximos 5 turnos tendremos una lanza que les quedará a los rivales causándoles una buena cantidad de daño. Para ser sincero, esta es una de las mejores habilidades que se puede tener actualmente, ya que te permite poder romperle el escudo al rival sin la necesidad de gastar cargas, e incluso poder aprovechar ese turno para poder usar ataques cargados y causarle más daño. Después de este skill, ella dispone de un ataque de oscuridad por 3 de forma aleatoria, el cual tiene el efecto secundario de poder causar ceguera al rival durante unos 2 turnos por golpe, así que lo máximo que puede llegar a causar sería 6 turnos de ceguera. Por el lado de sus pasivas, una de estas consiste en que mientras Ludai mantenga su HP al máximo, aumenta su ataque de lanza en un 30%. Debido a esto podremos causar una mayor cantidad de daño, así que traten de mantenerla siempre con buena salud. Por otro lado, su otra pasiva genera que ella empiece a recuperar vida cuando se encuentre con la salud en rojo. Después de ello pasaremos a los Tier A. Dentro de esta tier encontraremos a Jean Meila, Soleil y Falco. En primer lugar, dentro de esta tier tenemos a Jean Meila. Ella es una buena cazadora, el cual cuenta con muy buenas habilidades en área, los cuales nos pueden servir de mucha ayuda para ciertos combates en específicos, sobre todo porque estos poseen efectos secundarios muy buenos, los cuales se pueden aprovechar mejor con un equipo que se pueda beneficiar del estado de sangrado, ya que haría que aumenten el daño que pueda causar al rival. Por un lado, ella dispone de un ataque de arco en área, el cual puede atacar hasta 3 veces de forma seguida. Esta habilidad tiene el efecto secundario de producir sangrado durante 2 turnos, así que aparte de romper varios escudos de forma rápida, también podremos hacer que el rival reciba daño de forma progresiva durante ciertos turnos. Como han de suponer, no puede haber un ataque de arco en área sin su ataque hacia un enemigo de gran potencia. En este caso, este ataque tiene una potencia de 260, el cual puede aumentar hasta 290 siempre y cuando el objetivo se encuentre sangrado. Después de ello dispone de 2 habilidades de oscuridad. Uno de ellos puede atacar hasta un máximo de 2 veces y es en área, mientras que el otro puede atacar hasta un máximo de 4 veces, pero es de forma aleatoria. Con respecto a este último ataque, lo más recomendable es que lo uses cuando solo te enfrentes a un solo enemigo, ya que de esa forma este ataque no fallará. Ahora, si piensas que le falta daño, tiene la capacidad
de usar una skill el cual aumenta su ataque y su defensa física en un 20%, el cual puede ser de 3 a 6 turnos. Con respecto a sus pasivas, una de estas genera que el estado alterado que genera Jill Mela gane un turno adicional, así que esto nos va a permitir poder beneficiarnos de ello. Mientras que su segunda pasiva hace que aumente su ataque en un 30% cuando ataca a un enemigo que se encuentra en el estado de sangrado. Otro de los personajes dentro de esta tier list sería Soleil. Ella cuenta con una de las mejores alternativas que podemos incluir en nuestro equipo si es que nos hace falta un apotecario, ya que puede regenerar vida, brindarnos resistencia frente a ciertos ataques del rival, como también puede atacar de forma consecutiva. Una de sus habilidades ofensivas que ella posee es la de poder atacar al rival con su hacha hasta un máximo de 3 veces seguidas. Con esto podremos romperle una gran cantidad de escudos al enemigo de forma rápida y sin problemas. Otra de sus habilidades que ella posee es un ataque de luz hacia un enemigo, el cual puede atacar también hasta 3 veces seguidas. Por lo tanto, podemos cubrir con Soleil ambos huecos para cualquier combate que tengamos. Aparte de estas habilidades ofensivas, ella dispone de dos habilidades de curación. La primera de estas se trata de brindarnos curación y además de ello nos quita cualquier estado alterado que hayamos tenido. Y la segunda habilidad consiste en que nos brinda una regeneración de vida de 2 hasta 5 turnos, pero aparte de ello cuenta con un efecto secundario, el cual consiste en que nos brinda resistencia a los ataques de oscuridad, por lo que cualquier ataque de este tipo no nos causará mucho daño en combate. Con respecto a sus pasivas, por un lado, la primera de estas genera que cualquier habilidad casteada por Soleil aumente un turno adicional, así que la regeneración de vida se mantendrá un turno más en combate. Por otro lado, la segunda pasiva que ella posee consiste en que tanto Soleil como todos nuestros aliados de nuestra primera fila ganarán un 50% de resistencia a estados alterados, así que es probable que no nos quedemos paralizados, ni envenenados, ni sangrados, entre otros estados. Y por último tenemos a Falco. Él es un ladrón que puede ayudarnos a poder romper cualquier escudo del rival de forma rápida y sin problemas. Uno de sus ataques de daga que él posee nos puede ayudar a atacar al rival 2 veces seguidas y en área. Su efecto secundario consiste en que nos permite poder romper cualquier escudo del rival sin problema. Después dispone de otro ataque de daga, en este caso es de gran potencia, el cual va dirigido hacia un solo enemigo y pues genera que Falco aumente su ataque físico en un 20% y reduzca la del rival en un 20%. Así que podremos tanto causar más daño durante los próximos turnos y también haríamos que el rival disminuya su ataque. Aparte de esta skill, también posee otro ataque de daga de gran potencia hacia un enemigo, pero este tiene la particularidad que pueda causar más daño al rival siempre y cuando se encuentre en el estado de break, o mejor dicho, que no se encuentre con escudos. La potencia inicial de este ataque es de 230, pero si el enemigo se encuentra sin escudos, el ataque base subiría hasta 345. Por el lado de sus ataques mágicos, Falco dispone de un ataque de hielo por 3 de forma aleatoria, el cual siempre va a reducir los escudos del rival. Lo más recomendable es que lo uses siempre cuando te enfrentes a un solo enemigo, ya que de esta forma este ataque nunca fallará. Con respecto a sus pasivas, la primera de estas consiste en que él aumenta su ataque en un 20% siempre y cuando el rival se encuentre en el estado de break, así que junto al ataque de gran potencia que él posee, tranquilamente puedes causar una gran cantidad de daño al rival. Por otro lado, su segunda pasiva consiste en que hace que mientras Falco tenga su vida al 100%, todo el equipo de delante gane un 15% adicional de daño con respecto al ataque de daga. Y para terminar la tier list, tenemos al último del trío de la última colaboración, el cual sería ni más ni menos que Nai S. Él pertenece a la tier B,
debido a que es un mercader que funciona más que todo como support y además nos puede ayudar a aumentar nuestras defensas de todo nuestro equipo. También nos puede brindar curación ya sea de forma individual o en área, y además de ello puede ayudarnos a romper uno que otro escudo del rival sin problemas. Por un lado, uno de sus ataques es uno de lanza por 2 en área, el cual te será de mucha utilidad si quieres atacar a varios enemigos durante el combate. Por otro lado, dispone de otro ataque de lanza, el cual puede atacar hasta un máximo de 4 veces seguidas. Con este ataque podemos romper una gran cantidad de escudos del rival de forma rápida, pero lo malo es que es de forma aleatoria, así que lo mejor sería que lo uses cuando te enfrentes a un solo enemigo. Después de estas skills, dispone de varios ataques elementales, por lo que Knight S tiene acceso a ataques con fuego y trueno. Con respecto a los ataques de fuego, uno de estos puede atacar hasta 2 veces en área, mientras que el otro puede hacerlo hasta un máximo de 3 veces. Esta última habilidad tiene el efecto secundario de poder romper cualquier escudo del rival, pero al usarlo dejaría a Knight S con solo 1 de HP, así que ten ojo con ello. En el caso del ataque de trueno que él posee, es uno de los de gran potencia, el cual va dirigido hacia un solo enemigo. Esta habilidad, aparte de causar una gran cantidad de daño, también reduce el ataque y la defensa física del rival en un 15% por durante 2 turnos, y además de ello puede reducir un escudo del rival sin problemas. Si hablamos de sus pasivas, por un lado, una de estas permite que Knight S pueda revelarnos una debilidad de todos los enemigos del combate, por lo que es muy recomendable para cuando nos dirijamos a una nueva área del mapa. Por otro lado, su segunda pasiva permite que Knight S y su compañero que se encuentran en la misma fila pueden ganar hasta un 40% adicional de experiencia, así que si tienes algún personaje que necesita subir niveles de forma rápida, junto a Knight S es el adecuado a llevar en un equipo secundario. He de mencionar que si quieren saber más a fondo acerca de los personajes vistos en esta tier list, en la descripción del vídeo están sus respectivas reviews junto a la lista de reproducción, por lo que podrás saber cosas como en qué consisten sus ultimate skills y como también cuáles son los mejores ataques de cada uno de ellos. Así que díganme, ¿qué les ha parecido la tier list actual del juego? ¿Posicionarían a los mismos personajes en la misma ubicación del vídeo mostrado? ¿O los cambiarían o moverían a alguna otra tier? Los leo en la caja de comentarios. Como siempre, si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en las redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.